Buenas noches, soy el doctor Daniel Budeguer, médico psiquiatra. Vamos a continuar con la tercera clase del curso de psicofarmacología para psicólogos. La anterior clase, en las anteriores clases vimos lo que es generalidades y ya empezamos a hablar de un antidepresivo del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, como es la fluoxetina. Antes de continuar con el resto de los antidepresivos del grupo de los IRS, donde está la fluoxetina, quiero dar un paneo general sobre lo que es la depresión. Si bien esta clase después vamos a hablar, va a haber una clase específica sobre lo que es depresión, quiero que ya vayamos teniendo algunos conceptos claros. Si bien estoy tratando con profesionales de la salud mental, en donde en la clínica la tienen muy pulida, donde a la clínica la tienen muy bien desarrollada, no está de más, desde el punto de vista de la psiquiatría, por ahí dar conceptos que les pueden resultar interesantes sobre la depresión. Cuando hablamos de depresión, hablamos de un trastorno de la salud mental de la esfera afectiva. Y según el DSM, de la Asociación de Psiquiatras Americanos, para existir un trastorno depresivo, tiene que haber tristeza, pérdida del placer o anedonia, fatiga, desgano, falta de voluntad, cognición depresiva, pensamientos de ruina, pensamientos de desesperanza, de culpa, melancolía, sensibilidad, inseguridad, llorar más de lo habitual. Por ahí, más en el sexo masculino, lo manifiestan como quiero llorar y no puedo. También es un síntoma de la depresión. Disminución o alteraciones, mejor dicho, de la esfera neurovegetativa. Cada vez que ustedes escuchen la palabra alteraciones de la esfera neurovegetativa, nos estamos refiriendo al apetito y al sueño. No hay una depresión que no curse con alteraciones del apetito y del sueño. Por lo tanto, puede haber una disminución del apetito o un aumento del apetito. Puede haber adelgazamiento. Se considera que para ser considerada depresión tiene que haber un aumento, o mejor dicho, una disminución de más del 5% del peso corporal. Pero también puede haber un aumento del apetito. En cuanto al sueño, generalmente la presencia de un insomnio, que puede ser insomnio de inicio, un insomnio de mantenimiento fragmentado, o bien el típico malestar a la mañana, matinal, despertar precoz con angustia. El paciente, dentro de su cognición depresiva, puede tener fantasías de muerte, ideas de muerte y, según la gravedad, ideación suicida. Y además, una depresión, en el caso de la depresión severa o grave, se puede acompañar de síntomas psicóticos. Esto lo vamos a detallar mucho más cuando hablemos específicamente una clase sobre depresión, pero quiero que ya tengamos un pantallazo acerca de lo que consideramos como trastorno depresivo. Me parece importante por ahí dar algunas clasificaciones que nosotros usamos desde el punto de vista de la psiquiatría sobre la depresión. Por ejemplo, nosotros hablamos de depresión típica y de depresión atípica. La depresión típica es aquella que cursa más con tristeza y falta de placer, que son los síntomas cardinales, con mucha melancolía, con llanto, con angustia, pero fundamentalmente con los síntomas más importantes de la depresión. Los dos síntomas más importantes de la depresión típica es la tristeza, cuando el paciente refiere estoy triste, y cuando refiere haber perdido el placer por actividades que antes me daban placer. Eso se conoce con el nombre de anedonia. En la depresión típica, además, el paciente le tira a la cama, lo que se conoce con el nombre de clinofilia, no sale de la cama. La depresión atípica. En la depresión atípica no son tan característicos los síntomas de melancolía, no es tan característica la presencia de tristeza, no es tan característica la presencia de anedonia. En la depresión atípica, el paciente refiere falta de voluntad, desgano, apatía y dolores corporales. Eso sobre todo en la población adulta.
lo que también se conoce con el nombre de depresión enmascarada. Repito, en la depresión atípica el paciente no es característico la presencia de tristeza, no lo refiere como un síntoma cardinal, la angustia o el llanto. En general, en la depresión atípica, el paciente se queja más de falta de voluntad, apatía, desgano, sobre todo con un patrón más vespertino, hacia la tarde. A diferencia de la depresión atípica, a diferencia de la depresión típica, en donde los síntomas, y el mismo paciente lo refiere, la mañana para mí es intolerable. En cambio, en la depresión atípica los síntomas se manifiestan más hacia la tarde, donde el paciente refiere desgano, apatía, falta de voluntad. Pero hay un dato muy particular. En la depresión atípica el paciente tiene lo que se conoce con el nombre de reactividad emocional. ¿Qué significa eso? Que en la entrevista psiquiátrica o psicológica, dentro de la semiología, por eso más adelante vamos a dar un curso sobre semiología, si uno le tira un chiste, el paciente se ríe. Eso se llama reactividad emocional. Eso es muy característico de la depresión atípica. De alguna manera no está tan alterada la atención o la concentración como en el caso de la depresión típica. Hay otras formas de poder clasificar a la depresión. Por ejemplo, hablamos de depresión endógena y de depresión exógena. También es importante tener en cuenta esta clasificación. La depresión endógena es aquella depresión en la cual el paciente no refiere o no puede identificar un factor desencadenante del por qué se deprimió. En cambio, en la depresión exógena o reactiva, el paciente sí puede identificar con claridad cuándo fue el quiebre. La muerte de alguien, la pérdida de un trabajo, un desamor. Puede deberse, por ejemplo, al diagnóstico de una enfermedad orgánica, a una enfermedad terminal. Es decir, el paciente puede identificar el factor desencadenante de la depresión. Acá hablo de distimia y hablo de depresión crónica y de depresión doble. Quiero que ya vayamos teniendo en cuenta estos conceptos. ¿Qué es la distimia? La distimia es una depresión más leve. No cumple con todos los criterios de un trastorno depresivo mayor. Es una depresión mucho más leve. No solo eso, sino que además de ser una depresión más leve, es una depresión leve y crónica. Dura más de 2 años. La típica pregunta es, ¿usted fue feliz alguna vez en su vida? Y el paciente con toda seguridad responde no. Ahí estamos hablando de una distimia. Aquí se conoce con el nombre de depresión crónica. La depresión crónica es la depresión mayor, con todos los síntomas que expliqué recién, pero que se prolongó, se extendió por el término de más de 2 años. Depresión crónica. Es la depresión mayor que se extendió por más de 2 años. ¿Y a qué se denomina depresión doble? Es el paciente que ya viene arrastrando una distimia, una depresión leve, casi toda su vida, prácticamente desde su adolescencia, y hoy es un paciente adulto, y que sobre esa base de distimia desarrolló una depresión. A eso se denomina depresión doble, que es suma su distimia más una depresión. Vamos a hablar acerca de la evolución de una depresión. Acá quiero que pongan toda su energía psíquica, como yo siempre digo. Esto es pregunta de examen. Además también es para la vida y fundamentalmente para que ustedes sepan por qué se mantiene un antidepresivo entre 1 año como mínimo a un paciente que está cursando una depresión. Porque hay que tener en cuenta la evolución de la depresión. Generalmente el paciente nos llega acá. Esto es el estado anímico normal. El paciente está eutímico. Ya sea por un factor desencadenante o sin factor desencadenante, el paciente se deprimió. Y nos llega acá, a la consulta. Empieza
con un tratamiento farmacológico y con una psicoterapia a recuperar síntomas. Los primeros síntomas que el paciente comienza a normalizar son el sueño, angustia, la mejoría anímica. Esos son los 3 primeros síntomas en donde el paciente comienza a mejorar. Posteriormente, la cognición depresiva. Ya comienza a ver más esperanza acerca de su vida, acerca del tratamiento. Y los últimos síntomas en mejorar son el placer y la voluntad. Existe lo que se conoce con el nombre de recuperación apática de la depresión. Recuerden ese término, recuperación apática de la depresión. ¿Qué es eso? La recuperación apática de la depresión es cuando el paciente, obviamente, los primeros síntomas ya los normalizó, ya está durmiendo bien, está comiendo bien, no está angustiado, no está triste, ha recuperado otro tipo de cognición, está mucho más optimista. Pero refiere, doctor o licenciado, me está faltando voluntad, no tengo voluntad. Eso se conoce con el nombre de recuperación apática de la depresión. Cuando hablamos de respuesta parcial y de respuesta total al tratamiento farmacológico, la respuesta parcial es cuando el paciente recuperó o normalizó el 50% de los síntomas de una depresión. Esta respuesta parcial ocurre en el 30% de los pacientes. La respuesta parcial en el 30% de los pacientes. Es decir, que de esos 30% de esos pacientes van a necesitar un cambio farmacológico. Entonces, el 30% de los pacientes van a tener una respuesta parcial al tratamiento farmacológico, que es normalizar el 50% de los síntomas de la depresión. ¿A qué se llama respuesta total al tratamiento psicofarmacológico? Cuando el paciente ya recuperó y normalizó su estado anímico, llegó a la eutimia. Eso se da en el 70% de los pacientes. ¿Qué quiero decir con esto? Que ante el primer uso de un antidepresivo solo responden el 70% de los pacientes, mientras que el 30% restante tiene una respuesta parcial. Vuelvo a aclarar, ¿qué es respuesta parcial? Cuando se le dio un antidepresivo al paciente y recuperó el 50%, normalizó el 50% de los síntomas. ¿Qué es una respuesta total? Cuando recuperó por completo, llegó a su estado de eutimia. Entonces, el 70% llega acá, el 30% se quedó acá. Cuando se quedó acá, obviamente se deben seguir algunas estrategias que lo vamos a hablar en clases siguientes. ¿Hay pacientes que no responden al antidepresivo? Sí. Respuesta nula se llama eso. Ahí hay que evaluar nuevamente el diagnóstico. Puede no tratarse de una depresión, puede tratarse de una depresión por una enfermedad orgánica, por ejemplo un cáncer de la cabeza del páncreas, un síndrome paraneoplásico, por lo tanto que dificulta una epilepsia del lóbulo temporal, que dificulta, o por ejemplo una fase prodrómica de una demencia tipo Alzheimer, que dificulta obviamente el uso de un antidepresivo. No hay respuesta a un antidepresivo. O bien un paciente bipolar. El paciente bipolar, por lo general, cuando se le da un antidepresivo, no responde a ese antidepresivo o puede tener otras evoluciones que lo voy a explicar más adelante. El paciente que llegó a la respuesta total, o sea que llegó al estado de eutimia. El primer año en donde el paciente está bien, está recuperado, está normalizado, está con un estado anímico eutímico, se habla de remisión durante el primer año. Pasado el primer año, se habla de recuperación, es decir, paciente eutímico que está muy bien, que se recuperó de la depresión con el uso de un antidepresivo. Hablamos de remisión cuando se mantiene así durante un año. Después del año hablamos de recuperación. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque en el periodo de remisión, si el paciente tiene síntomas nuevamente de una depresión, hablamos de recaída.
recaída de este mismo proceso depresivo. En cambio, si el paciente presenta síntomas de depresión en la etapa de recuperación, es decir, después de un año, hablamos de recurrencia. La recurrencia ya es otro episodio depresivo. Vuelvo nuevamente. Paciente eutímico, que está muy bien, que se recuperó de la depresión. Durante su primer año, en donde está muy bien, hablamos de remisión. Cualquier síntoma depresivo que aparezca en ese periodo, hablamos de recaída del proceso depresivo anterior, previo. Pasado el año, hablamos de recuperación total, completa. Ya el paciente se recuperó de esta depresión. Cualquier síntoma depresivo en esta etapa de recuperación, hablamos de recurrencia, que ya es un nuevo episodio depresivo. Todas estas son preguntas de examen y además preguntas de la vida. Para afinar mucho más la clínica, yo lo que veo tanto en los residentes de psiquiatría como en los residentes de psicología es que no dan mucha importancia a la clínica psiquiátrica, a la semiología. Por lo tanto, también no quiero que esto sea un curso de psicofarmacología, sino que en realidad, ya que vamos a hablar de fármacos, podamos de alguna manera introducir términos clínicos. Ustedes van a ver o van a escuchar que algunos psiquiatras hablan de una depresión unipolar y de una depresión bipolar. La depresión unipolar, por lo general, es una depresión que se presenta una vez en la vida, es un episodio único. Se presenta en los mayores de 30 años de edad. Es una depresión reactiva, exógena, de tipo típica, con las características de una depresión típica. Es exógena porque se puede identificar un factor desencadenante. Como es típica, predominan los síntomas de melancolía, es decir, tristeza, placer, falta de placer, o anedonia, angustia. Y la respuesta a un antidepresivo es excelente. Entonces, la depresión unipolar tiene como característica que es un episodio único que se presenta con mayor frecuencia en los mayores de 30 años de edad. Es una depresión en la cual se puede identificar factores desencadenantes. Por eso hablamos de una depresión exógena o reactiva. Es una depresión en donde predominan síntomas de melancolía, es decir, tristeza, anedonia o falta de placer, la misma clinofilia, angustia. Y hay una excelente respuesta al antidepresivo. Pero también hablamos de una depresión bipolar. En la depresión bipolar, ahí estamos en presencia de un paciente que está en una fase depresiva de una enfermedad bimodal que se llama trastorno bipolar. Es decir, en el consultorio nosotros, con un paciente que tiene trastorno bipolar, nos podemos encontrar en una fase depresiva de ese trastorno bipolar. Bien, ¿cuándo hablamos de depresión bipolar? ¿Cuándo sospecharíamos que estamos en presencia de una depresión de un paciente bipolar? Cuando en sus antecedentes el paciente refiere haberse deprimido varias veces en su vida, es decir, varios episodios depresivos. Se da en los menores de 30 años de edad. Generalmente es una depresión de inicio infanto-juvenil, de inicio precoz en la adolescencia. Es una depresión endógena, porque el paciente se deprimió inclusive estando de vacaciones, no puede identificar un factor desencadenante. No hay una depresión desencadenante, no es una depresión reactiva, no sabe por qué se deprimió. Es una depresión de tipo atípica. ¿Por qué? Porque no cursa con síntomas de melancolía, todo lo contrario. El paciente refiere desgano, falta de voluntad, apatía, con un patrón vespertino. Siempre que ustedes escuchen la palabra patrón vespertino, significa que estos síntomas se agravan durante la tarde.
Cuando se le da un antidepresivo, ¿qué puede pasar? Que no tenga respuesta al antidepresivo. No tenga respuesta al antidepresivo. O bien tenga una respuesta rápida. Son aquellos pacientes que en cuestión de 2 o 3 días respondieron rápido y que la verdad dijeron, wow, qué buenos psiquiatras que somos, o qué buenos psicólogos que somos, nos sacamos de la depresión rápido. Cuidado, porque se puede estar dando el fenómeno de wear-off, en donde hay una respuesta rápida al tratamiento farmacológico, pero posteriormente el paciente declina. Nuevamente se vuelve a deprimir y ahí ya nos sentimos el peor psiquiatra del mundo. Entonces, el fenómeno de wear-off es característico de la depresión bipolar. Puede haber una respuesta rápida a un antidepresivo, pero posteriormente declina. En cuestión de una semana, todo lo que mejoró, empeoró. Eso es característico de la depresión bipolar. La no respuesta, la falta de respuesta hacia un antidepresivo es característico de una depresión bipolar. Y más característico aún de una depresión bipolar es cuando dimos un antidepresivo. No tuvimos en cuenta esta característica, nos confiamos y a los 2 días nos llaman los familiares de que por favor le saquemos la medicación porque el paciente está irritable, impulsivo, no duerme, está acelerado, está hablando de más, está con taquilalia, está verborrágico, puede estar alucinando, puede estar delirando, puede estar acelerado, puede estar desinhibido con una desinhibición sexual. Y acá nos preguntamos qué pasó. ¿De quién es la culpa? De nosotros, porque le dimos un antidepresivo a un paciente bipolar que cambio. Pasaje de la fase depresiva a la fase maníaca. Cuidado entonces a la hora de medicar. Tenemos que tener una clínica muy bien afinada. Recuerden esta diferencia. Obviamente, a mí siempre me enseñaron en medicina, no en la residencia de psiquiatría, que siempre debemos saber bien los nombres genéricos y por lo menos saber un nombre comercial. Yo por ahí escucho y leo en algunas páginas de psicólogos y de psiquiatras que nosotros estamos vendidos por la industria farmacéutica. No digo que no. No digo que hay psiquiatras que viajan por el mundo por la industria farmacéutica. Que los hay. Pero bueno, vamos a dejarlos a esos psiquiatras. Pero es bueno conocer no solo el nombre genérico, sino también el nombre comercial, por lo menos de 1 o 2 nombres comerciales. ¿Por qué? Porque generalmente el paciente muchas veces cuando viene derivado no va a decir, mire, me dieron paroxetina, se va a acordar del nombre comercial. Entonces va a decir, me dieron Meplar. Y bueno, pero Meplar no estaba en el grupo de los inhibidores selectivos y ese antidepresivo, el doctor Budeguer no me lo explicó. Por eso en medicina a mí siempre me hicieron hincapié que obviamente debemos conocer los nombres genéricos, pero de alguna manera también tenemos que tener en cuenta 1 o 2 nombres comerciales. Entonces, dentro del grupo de los SIRS, de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que es el primer grupo de antidepresivos, fluoxetina, que ya vimos en la clase anterior. Recuerden, lo más común, el Fluoxetin, el clásico Prozac, que le hicieron mala fama. Todos son nombres comerciales. Fluoxetin, Prozac, Alental, lindo nombre, Alental. Bueno, Alental, Prozac, Fluoxetin. Son los nombres comerciales de la fluoxetina. Sertralina, Insertec, Zoloft, más característico. Paroxetina, Meplar, Cicuastén. Recuerden por lo menos 1 o 2 nombres comerciales. Siempre es bueno también además tener un vademecum al lado. La fluvoxamina no es un antidepresivo que esté de uso en la Argentina. Pero bueno, yo lo nombro por las dudas, porque lo pueden escuchar, pero en realidad no tiene uso clínico. Citalopram, y el citalopram más de uso corriente, el Sentius, el Humorap. Escitalopram, Opticer, Meridian, Nuevo Humorap. Quiero que recuerden algunos nombres comerciales. Sertralina. Muy buen antidepresivo. Sertralina forma parte del grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina.
como vemos en este gráfico, tenemos el transportador SERT. Como todo antidepresivo del grupo de los IRS, inhibe al transportador SERT, bloquea al transportador SERT. De ahí su función de inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina. Actúa a nivel del SERT, lo mismo que la fluoxetina, actúa a nivel del SERT. Por lo tanto, tiene una gran función serotoninérgica. Tiene una gran función serotoninérgica. Tiene una función de inhibir la recaptación de la noradrenalina. O sea, tiene una función noradrenérgica leve, baja, pero a dosis altas, esta función de inhibir la recaptación de la noradrenalina se manifiesta mucho más. Y además, la sertralina es inhibidor de la recaptación de la dopamina también a dosis altas. Entonces, tiene una gran función serotoninérgica porque inhibe la recaptación de la serotonina al bloquear el SERT. Pero también tiene una función noradrenérgica y tiene una función dopaminérgica. Leve. Puede tener estas funciones solamente a dosis altas, de 200 miligramos, por ejemplo. O sea, es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina a dosis altas y es un inhibidor de la recaptación de la dopamina a dosis altas. Tiene un efecto anticolinérgico. Y al tener un efecto anticolinérgico, quiero que acá recuerden que de alguna manera, por ese efecto anticolinérgico, va a tener un efecto adverso que es la de presentar diarrea. La sertralina, y pregunta de examen y de la vida, es el antidepresivo de los grupos de los SIRS que más diarrea produce, que más diarrea causa. Además, inhibe al óxido nitroso, y si inhibe al óxido nitroso, y sí, va a tener problemas posiblemente relacionados a la esfera sexual. Pero acá figura un receptor que se llama receptor del sigma, que yo no lo había nombrado anteriormente para no complicarlos tanto. Acuérdense que todo lo que estoy nombrando acá es la misma información que le doy a los residentes. El receptor del sigma lo tiene únicamente la sertralina y eso lo hace un antidepresivo único. Gracias a ese receptor del sigma, la sertralina tiene un efecto ansiolítico. Por eso es muy bueno en una depresión con ansiedad. El paciente siente que ha disminuido su angustia. Si bien es un antidepresivo activador, porque actúa sobre la serotonina, también de alguna manera disminuye su angustia al tener un efecto ansiolítico por tener este receptor que solamente lo tiene la sertralina, que se llama receptor del sigma. Además, se ha visto que este receptor del sigma tiene propiedades antipsicóticas. Pregunta de examen. Este receptor del sigma también tiene funciones antipsicóticas. Por lo tanto, es de elección la sertralina en aquellas depresiones severas, graves, con síntomas psicóticos. ¿Tiene efecto antihistamínico? No tiene efecto antihistamínico. La sertralina viene en comprimidos, se lo da por vía oral. Su metabolización es hepática, cumple las dos fases de la metabolización hepática. Su excreción es por vía renal. Tiene una gran distribución por el organismo. La vida media es de 24 horas. Permanece la medicación, el principio activo de la medicación, 24 horas en el organismo. La dosis, el rango de la dosis va de su dosis mínima, que es 50, a su dosis máxima, que es la de 200. Algunas veces se usa megadosis, por arriba de los 200 miligramos, pero en raras oportunidades, en algunos cuadros de TOC resistentes. Vuelvo a decir, la dosis es de 50 a 200. Por lo general, un paciente con depresión responde a una dosis entre 50 y 75. Dosis altas
ya son entre 100 y 200. Tiene un gran efecto activador, por lo tanto se lo da a la mañana. Y tiene un efecto activador, ¿por qué me dirán ustedes? Porque tiene un efecto de alguna manera serotoninérgico, pero también tiene un efecto noradrenérgico y dopaminérgico a efectos leves, pero de alguna manera, a comparación de todos los grupos de los SIRS, es activador, lo mismo que la fluoxetina, por eso se lo da a la mañana. En cuanto a los efectos adversos, al tener un efecto anticolinérgico va a desarrollar diarrea. ¿En qué se usa la sertralina? ¿Para qué se la usa? Para la depresión. Para la depresión mixta. ¿Qué es la depresión mixta? La depresión mixta es aquel cuadro afectivo que cursa con síntomas depresivos y síntomas de ansiedad. ¿Y por qué la usaríamos en la depresión mixta? ¿Gracias a qué receptor? Al receptor sigma. Acuérdense, el receptor sigma, que hace que esta medicación sea de alguna manera más ansiolítica, sea ansiolítica. O sea, es bueno para la depresión mixta, que son esos cuadros depresivos que cursan con mucho nivel de ansiedad. Depresión psicótica. Sí, es de elección en la depresión psicótica. ¿Gracias a qué? Al receptor sigma. Bien. Además también, ¿a dónde se puede usar la sertralina? Se puede usar en niños sin ningún problema, en embarazadas y durante el puerperio, sin ningún problema. Bien, y acá puse recuperación apática. Se ha visto que la sertralina, de alguna manera, puede ser un antidepresivo que sirva para esos casos de recuperación apática, en donde el paciente se queja de voluntad. La sertralina da, a comparación de la fluoxetina, un poco más de voluntad. Y muchas veces hay una gran asociación que nosotros hacemos, los psiquiatras, de combinar la sertralina con el bupropión. Ya lo vamos a estudiar el bupropión. El bupropión es un inhibidor de la recaptación de la dopamina. Entonces, al asociar los dos antidepresivos, sertralina más bupropión, podemos tratar una recuperación apática. Es decir, que también está usada la sertralina para la recuperación apática, sola o combinada con el bupropión. Combinada con el bupropión es una excelente combinación. Puse acá TOC en grande, claro, sí, porque la sertralina tiene un gran uso. Prácticamente se la puede considerar como de elección en el tratamiento del TOC, al igual que la fluoxetina, pero la fluoxetina en menor especificidad, menor sensibilidad. La sertralina es muy buena para el trastorno obsesivo compulsivo. Bien, cuando estudiamos trastorno obsesivo compulsivo, vamos a ver que interviene un neurotransmisor que es la dopamina. La sertralina es un inhibidor de la recaptación de la dopamina a dosis altas, megadosis. Por ejemplo, 200, 250, quizás como mucho, pero generalmente 200 que es la dosis máxima de la sertralina. Entonces, para el TOC, ¿qué dosis usaremos? Y entre 100, 150, 200 de la sertralina. Y es muy buena la asociación para el TOC de sertralina con otro antidepresivo que también actúa sobre la dopamina, como el bupropión, y un antipsicótico que también actúa sobre la dopamina, como el aripiprazol. Entonces, para el TOC se puede tratar con sertralina solo a dosis altas, o bien la sertralina asociada a bupropión o al aripiprazol. El bupropión es un antidepresivo y el aripiprazol es un antipsicótico. Los dos actúan sobre el neurotransmisor dopamina. Y al tener un efecto ansiolítico, también es bueno para todos los trastornos de ansiedad. Directamente puse pánico. Paroxetina.
doctor, anteriormente me dieron Meplar y no sabemos qué es. Entonces yo siempre les digo, acuérdense por lo menos algunos nombres comerciales. Meplar, Cicuastén, Paroxin. Entonces no siempre el paciente va, además no es médico el paciente, por lo tanto no se va a acordar el nombre genérico, se va a acordar el nombre comercial. Y más si pasó por un psiquiatra que le hizo hincapié sobre una marca comercial en especial, lógicamente se va a quedar grabado con esa marca comercial. Paroxetina. Forma parte del grupo de los SIRS. ¿Por qué? Porque actúa o bloquea al SERT, al bloqueante de la recaptación de la serotonina. Por lo tanto, tiene una actividad serotoninérgica. Tiene una actividad de inhibir la recaptación de la noradrenalina, pero muy leve, generalmente a dosis altas. No es un antidepresivo activador. No, todo lo contrario. Es un antidepresivo, más bien sedativo y muy ansiolítico. ¿Por qué? Porque tiene un efecto, por ejemplo, acá puse, antihistamínico. Es el único antidepresivo del grupo de los SIRS que tiene un efecto antihistamínico. Por lo tanto, es muy sedativo. Y si es muy sedativo, ¿a qué hora darían la paroxetina ustedes? Bien ahí, a la noche. A la noche. Porque produce sedación. Vamos de vuelta. Forma parte del grupo de los SIRS porque tiene un efecto serotoninérgico al bloquear el SERT. A dosis altas, pero muy altas, de 50, 60, puede tener una inhibición de la recaptación de la noradrenalina. Pero en general no es un antidepresivo activador, todo lo contrario. Nosotros lo usamos más en la depresión con angustia, en la depresión con insomnio, que ahora lo voy a explicar. ¿Por qué? Porque tiene un efecto sedativo. Sedativo. Se lo da a la noche, relaja al paciente, le permite dormir, disminuye su angustia. Tiene un efecto anticolinérgico, pero leve. Tiene un efecto anticolinérgico muy leve. Y eso quiero que recuerden. Tiene un efecto antihistamínico muy intenso, pero tiene un efecto anticolinérgico muy leve. Y por supuesto es un inhibidor, un potente inhibidor del óxido nitroso. Por lo tanto, al ser un potente inhibidor del óxido nitroso, va a producir alteraciones sexuales. Para no hacerles líos, bloquea el SERT, por lo tanto es serotoninérgico, leve función noradrenérgica, por lo tanto no es activador. Es un potente antihistamínico, por lo tanto seda y se lo da a la noche, y es ansiolítico. Tiene un efecto anticolinérgico muy leve, y tiene una potencia en cuanto a inhibir al óxido nitroso. Por lo tanto, efectos sexuales va a presentar el paciente. Vienen comprimidos comunes y en comprimidos de liberación prolongada. Y ahora voy a explicar por qué vienen comprimidos de liberación prolongada. Se lo administra por vía oral a la paroxetina. Metabolización hepática. La excreción por dos vías, renal y fecal. Bueno, y múltiples interacciones. Por lo tanto, si tiene múltiples interacciones con otros fármacos, ¿ustedes le darían a una persona anciana que toma muchas medicaciones? No. Tiene muchas interacciones a nivel hepático. Por lo tanto, no le vamos a dar a una persona anciana paroxetina. He visto muchos planes farmacológicos de paroxetina en pacientes con demencia, que están tomando medicación para la presión arterial, antiagregantes plaquetarios, anticoagulados. Entonces ahí no damos paroxetina. Vida media, quiero que recuerden esto. Vida media tiene 12 horas. 12 horas, o sea que solamente está la mitad del día en la sangre. Y pregunta de examen, ¿qué pasa si suspende el paciente en forma brusca la medicación? Si tiene una vida media de 12 horas, al día siguiente el paciente lo va a estar insultando seguramente, porque va a sentir síntomas de un efecto rebote por discontinuación de la medicación en forma abrupta, ya que tiene una vida media de 12 horas.
Entonces hay que hacerle hincapié al paciente que no suspenda la medicación en forma brusca, abrupta, que no se quede sin la medicación. Como dije recién, al tener un efecto antihistamínico, la administración debe ser nocturna. Pero, por ejemplo, si ya se usa dosis de 30 o de 40 de la paroxetina, se puede dividir las dosis. De paso, corrijo de alguna forma esta cuestión de la vida media de 12 horas y al dividirla en 2 tomas, mañana y noche, hago que el antidepresivo dure en la sangre 24 horas y así evito el síndrome de discontinuación. Pero por lo general se administra durante la noche. La sedación que produce la paroxetina puede ser para uso terapéutico, claro, lo doy a la noche porque el paciente está deprimido y además no puede dormir. Pero puede ser un efecto adverso, el paciente se puede quejar de mucha somnolencia diurna, a pesar de que yo lo dé durante la noche. O le estoy dando menos cantidad de la dosis durante el día y la mayor cantidad durante la noche. Igual se puede digamos, quejar, que está bien, de mucha somnolencia. Entonces puede ser uso terapéutico, pero también puede ser un uso, puede ser un efecto adverso, la sedación. Generalmente la somnolencia es un efecto adverso frecuente, pero también su uso terapéutico lo podemos usar, digamos, como uso terapéutico, dándola a la noche en aquellas depresiones con insomnios resistentes, con insomnios severos. Va a tener efectos sexuales por inhibición por inhibición del óxido nitroso. Al tener un efecto antihistamínico potente, y un efecto anticolinérgico leve, ¿qué va a tener? ¿Constipación o diarrea? Constipación. Boca seca. Y esto también puede ser tenido en cuenta como uso terapéutico. Por ejemplo, en pacientes que presenten depresión con colon irritable, variante diarreica. Es decir, el paciente que está cursando una depresión con diarrea, se le puede dar paroxetina, porque al tener un efecto antihistamínico potente y anticolinérgico muy leve, en vez de provocar diarrea, como lo hace la sertralina, va a provocar constipación y boca seca. Cuando el paciente refiere boca seca, hay que pedirle que mastique algún caramelo, tome agua. Generalmente son efectos que después se atenúan. Al tener un efecto antihistamínico, ¿qué va a provocar? Aumento del apetito. Siempre que digo aumento del apetito, todos me dicen, bueno, aumento de peso. No necesariamente. Obvio, si el paciente se queda y no camina y no lo incentivamos a que camine, y sí, el aumento del apetito va a estar acompañado de un aumento de peso, pero nosotros hablamos de aumento del apetito nada más. Y esto también puede ser usado como, desde el punto de vista terapéutico, en aquellas depresiones anoréxicas, con adelgazamiento extremo. Damos paroxetina. Y acá puse switch. Bueno, es el antidepresivo comprobado junto con el bupropión, los dos, paroxetina y bupropión, que tienen menos posibilidades de provocar un pasaje de la fase depresiva a la fase maníaca en un paciente bipolar. Es decir, tienen menos switch. Por lo tanto, es el antidepresivo de elección que se da en pacientes que tienen una depresión y en donde sospechamos que puede ser un paciente bipolar. Le podemos dar paroxetina porque las posibilidades de que produzca un switch son muy leves a comparación de otros antidepresivos. Pregunta de examen. Por eso van a ver a la paroxetina muchas veces como antidepresivo en planes farmacológicos de pacientes bipolares. La paroxetina es un muy buen antidepresivo en los pacientes bipolares, siempre que lo requiera, porque la posibilidad de switch o viraje o pasaje de la fase depresiva a la fase maníaca es menor que a comparación de otros antidepresivos. También otro antidepresivo que se usa para evitar el switch es el bupropión.
Bueno, para terminar, ¿cuándo se lo usa? En la depresión ansiosa, es de elección, cuando hay muchos síntomas de ansiedad, depresión ansiosa. En la depresión con insomnio, un insomnio resistente, un insomnio grave, un insomnio crónico. El paciente se queja de que no duerme nada. Y en la depresión, en donde podemos usar el efecto antihistamínico como efecto terapéutico. Por ejemplo, depresión que curse con manifestaciones cutáneas en donde las lesiones se deban a la liberación de la histamina, es decir, lesiones con prurito, psoriasis, vitíligo. Por lo tanto, en la depresión con psoriasis y vitíligo es de muy buena opción darle al paciente paroxetina. Al tener una capacidad ansiolítica, también se lo puede dar en los trastornos de ansiedad, por ejemplo, como el pánico. Se lo puede dar durante el embarazo y se lo puede dar durante el puerperio. Pero ojo, en los niños no. Y acá puse un no rotundo. Porque en los niños está relacionado a que si le doy paroxetina a un niño, puedo llevarlo a una ideación suicida. Eso se conoce con el nombre de fenómeno de Hering. Es decir, la paroxetina puedo usarlo durante el embarazo, sí. Durante el puerperio, sí. Pero si le doy a un niño, estoy haciendo mala praxis. Acuérdense los dos antidepresivos para el niño, fluoxetina, sertralina. Pero si le doy paroxetina, no, estoy haciendo mala praxis, porque lo puedo llevar a un intento suicida. Está totalmente contraindicado el uso de la paroxetina en niños, porque provoca el llamado fenómeno de Hering, ideación suicida. Se lo usa en el paciente bipolar. ¿Por qué? ¿Porque es más eficaz? No. Pregunta de examen y de la vida. No es porque sea más eficaz, sino porque en realidad tiene menos posibilidades de viraje, de switch o de pasaje de la fase depresiva a la fase maníaca. Acuérdense, igual lo vamos a ver más adelante, que todo paciente bipolar se lo medica siempre con un estabilizador del ánimo, pero algunas veces hay que darle un antidepresivo. Entonces, en esos casos se prefiere usar la paroxetina o el bupropión. ¿Por qué? Porque no por la efectividad, sino porque la posibilidad de viraje es mínima. ¿Qué hacemos frente a un síndrome de discontinuación? ¿Por qué la paroxetina es el antidepresivo del grupo de los SIRS que tiene un gran síndrome de discontinuación con un efecto rebote o paradojal, en donde el paciente siente los mismos síntomas por los cuales se le dio la medicación? Es decir, irritabilidad, impulsividad, angustia, alteraciones del sueño, porque su vida media es corta, es 12 horas. Entonces, cuando el paciente presente síndrome de discontinuación, rápidamente le tenemos que decir, volver a tomar la dosis, volver a tomar el antidepresivo. En esos casos se puede dar 2 tomas para evitar el síndrome de discontinuación, o bien usar una fórmula farmacéutica de paroxetina, que es de la liberación prolongada, que viene en comprimidos de 12,5 y 25 miligramos. La dosis de la paroxetina de liberación prolongada es de 12,5 a 25 miligramos. Bueno, espero que les haya gustado esta clase. Ya para la próxima iremos terminando el grupo de los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina. Les quiero recordar que entren directamente al canal de YouTube, donde ahí se están subiendo todos los videos, y ahí donde tengo más posibilidades y tenemos más posibilidades con los residentes de poder responder. Está bueno que pongan me gusta, siempre los jóvenes me dicen eso, no sé por qué, pero bueno, que pongan me gusta y que se suscriban para que puedan escribir, ¿sí? y poder responderles a cada uno. Directamente entren al canal de YouTube, Daniel Budeguer. En mi Facebook lo subo, pero bueno, a algunos no les gustará mi Facebook, pero bueno, también lo pueden ver en mi Facebook, ¿sí? También los subo a los videos muchas veces en las páginas de psicólogos y psicólogas de Argentina. Otra cosa, paciencia con el tema de los mails, ¿sí? La verdad que no esperábamos tanta repercusión, ¿sí? Ya irán llegando los mails,
pero los que mandaron mail están inscriptos. Al finalizar, quedan todavía 3 clases de antidepresivos. O sea que estaríamos hablando de fines del mes de agosto, será el primer parcial. No les puedo poner, como hoy me preguntó una colega, fecha, cronogramas, porque depende también de mi trabajo. Pero bueno, hacemos todo lo posible. Espero que el curso sigan estando, no se vayan, porque la verdad que los conocimientos que les doy es los mismos conocimientos que les brindo a los residentes. Que tengan buenas noches.